Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de las edades del totalitarismo. Saludamos a Ricardo López Gotti. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, Ricardo, volvemos de nuevo aquí a Radio Sefarad para traer esta nueva edición, como decíamos, en un día en el que nos hablarás de la Gestapo y también de las SS. Cuéntanos, háblanos de este servicio de investigación tan oscuro y tan que ha suscitado tantas películas también, ¿no? Exactamente, es una imagen muy típica del cine cuando se refiere tanto al régimen nazi como a la Segunda Guerra Mundial en general, y por eso vale hacer algunas aclaraciones al respecto. Lo que llamamos la Gestapo era la policía secreta y existía antes del nazismo. Como todos los regímenes, todos tienen un sistema del servicio secreto, y en este caso era el servicio secreto que tenía Alemania y en especial la región de Prusia dentro de la República de Weimar. Cuando el nazismo llega al poder en enero de 1933, va a tener dos grupos paramilitares ya organizados dentro del partido nazi. Uno son las SA, que son las famosas camisas pardas, y otros las SS, que era un cuerpo de élite que servía para proteger a Hitler. Entonces, ¿cómo es que se van a ir desarrollando estos dos grupos paramilitares con respecto a la policía secreta, que era la Gestapo? Bien, tanto las SA como las SS ya venían existiendo dentro del partido nazi prácticamente desde sus orígenes. Y originalmente las SA era el grupo de asalto, el grupo de combate en las calles, que llegó a tener muchos más miembros que el ejército de Alemania. Cuando el ejército de Alemania tenía, por el Tratado de Versalles, solo 100.000 soldados, las SA llegaron a tener 400.000 miembros. Y no es que solamente iban uniformados, sino que tenían capacidad de combate. Pero ¿qué ocurre? En 1934, al año de llegar al poder, se produce se sofoca un intento de rebelión interna dentro del partido nazi por parte del líder de la SA, que era Ernst Röhm. Esto se va a conocer como la Noche de los Cuchillos Largos, va a ser una purga interna dentro del nazismo, y entonces las SA van a ser un grupo ya sin importancia, que va a seguir existiendo, del partido nazi, pero entonces el predominio lo van a pasar a tener las SS. Como señalé anteriormente, las SS originalmente era el cuerpo que protegía a Hitler, pero a partir de 1934, las SS se van a convertir en un grupo de élite racial dentro del régimen nazi. Y las SS van a empezar a tomar el control de todos los organismos de seguridad de Alemania, entre ellos la Gestapo. Sí. Es decir que primero Heinrich Himmler como líder de las SS y como segundo de las SS Reinhard Heydrich van a tomar el control de todos los organismos de seguridad y los van a ir nazificando. Porque si bien los organismos de seguridad claramente no eran de izquierda, pero tampoco eran necesariamente nazis, ¿no? Es decir, lo veían como un mal menor al nazismo cuando llega al poder, pero era uno de los tantos grupos a los que ellos espiaban. De modo que se va a ir dando un proceso de nazificación, sobre todo de la Gestapo, y de otras entidades, por ejemplo, lo que se va a llamar la SIPO, que era la policía de seguridad, lo que se llamaban la Ordnungspolizei, que era la policía más corriente, ¿no? la que siempre vemos que actúa contra el crimen, pero que empieza entonces la Gestapo, bajo el mando de las SS, a tener el control sobre todo de aquellos que identificaban como enemigos del régimen nazi. Antes de pasar, Ricardo, disculpa que te interrumpa, a hablar de la Gestapo,
Me gustaría aclarar, nos hablabas de esas SA, de las camisas pardas, que tenían incluso más miembros, ¿no?, que el ejército. Se hablaba de 400.000, nos hablabas de 400.000 integrantes. ¿De cuántas personas, de cuántos miembros estaríamos hablando en las SS? Las SS era un grupo mucho más reducido, que va a empezar a tener importancia en la Segunda Guerra Mundial sobre todo. Porque en principio cuando el nazismo llega al poder no eran más de 20.000 personas. Luego sí va a empezar a ser un cuerpo cada vez más numeroso. Es difícil saber realmente cuántos eran de las SS porque podrás imaginar que mucho de esa documentación se eliminó Claro. antes de que terminara la guerra. Pero el rol principal que tenía, en principio, era el control de lo que era la Gestapo, el control de los campos de concentración, porque tengamos en cuenta, antes de comenzar la guerra, existían campos de concentración que eran para los prisioneros políticos, ¿no? Por ejemplo, el campo de Dachau. Entonces, eso sí estaba bajo el control de las SS. Y luego, con Himmler, se le va a ir dando cada vez más un tinte de élite racial que se va a exacerbar sobre todo durante el transcurso de la guerra. Es decir, para ser un miembro de las SS no solo había que acreditar tener una pureza racial aria, ¿no?, dentro de los criterios que se habían establecido, sino, por ejemplo, tenía la obligación, todo miembro de las SS, a tener 4 hijos, como mínimo. No podía contraer matrimonio libremente, sino que su esposa tenía que pasar por los criterios de selección de las SS para demostrar que también tenía un grado de pureza racial. E incluso durante la guerra, los miembros de las SS, por ejemplo, aquellos que estaban en la Unión Soviética, en el frente oriental, tenían el permiso de retornar periódicamente a su casa con el fin reproductivo. Es decir, para que siguieran teniendo hijos a pesar de estar en el frente de combate. Y a pesar de ya tener al menos esos 4 hijos mínimo que les pedían. Exactamente, exactamente. Es decir, que lo que se buscaba es que fuera la vanguardia racial dentro del nazismo. Era una manera más de propaganda, dar ejemplo, no desde las tropas, a través de estos mismos miembros de las SS. Claro, pero es muy interesante lo que preguntaste, porque las SS no son soldados, ¿no? Es decir, no era parte del ejército. Existía el ejército profesional, lo que era la Wehrmacht, que eran en general los oficiales eran miembros de la aristocracia alemana, y por el otro lado existían las SS, que era un cuerpo del partido nazi. Por eso, los campos de prisioneros políticos, luego los campos de exterminio durante la aplicación de la solución final y la Shoah. Todos esos sistemas eran controlados directamente por las SS. El ejército alemán no participaba en eso. Es decir, que había una separación de funciones porque las SS no solo eran esta supuesta élite racial, sino que además eran miembros muy ideologizados dentro del partido. Claro. Entonces, cuando toman el control de la policía secreta y de los distintos organismos de seguridad, cambian y se orientan hacia lo que consideraban enemigos de la Alemania nazi, internos, en principio. Judíos, socialistas, partidos liberales, comunistas, masones, gitanos, ¿no? Es decir, ya sea o enemigos de carácter biológico, por llamarlo de alguna forma, o enemigos de carácter político. Es decir, para controlar primero la situación interna de Alemania. Y después esto se aplica hacia afuera. Lo que pasa es que las SS comienzan a reclutar miembros de otras naciones. Por ejemplo, en los países nórdicos forman también las SS, en Holanda, en Dinamarca, empiezan a reclutar otros miembros que se ajustaban a estos criterios raciales para que las SS fueran una vanguardia racial mucho más amplia que era la de solamente los alemanes. Y, por ejemplo, se auspiciaba que los miembros de las SS
se casaran con mujeres nórdicas, ¿no? De alguna forma, se puede decir, mejorar la pureza racial, porque entendían que los nórdicos eran más puros racialmente que los alemanes. Entonces, bueno, era una forma de enfatizar esto. E incluso si los miembros de la SS tenían hijos por fuera de su matrimonio, estos niños también eran cuidados, porque, bueno, tenían una simiente biológica que los hacía diferentes a cualquier otro niño, ¿no? Y si, obviamente, si este oficial de las SS moría en combate, pues todos estos niños eran protegidos y eran enviados a hogares especiales porque entendían que biológicamente tenían que ser cuidados con respecto a otros. Nos hablaba Ricardo también de esa otra división, ¿no? de ese centro de investigaciones de la Gestapo. Háblanos más de esta policía secreta. Claro. Entonces, en principio, cuando el régimen se asienta a partir del año 34, la Gestapo pasa a estar bajo el mandato de las SS. Se forman otros cuerpos, por ejemplo, una seguridad del Estado, otra dedicada a la seguridad política, otra a lo que era la policía corriente, pero se va a ir dando cada vez más un proceso de nazificación de sus miembros. Con lo cual, esto es muy interesante, nunca se llega a abolir el código penal vigente anterior al nazismo, es decir, ni siquiera se molestan en hacerlo, pero formalmente estaba prohibida la tortura, digamos, todas las garantías constitucionales estaban vigentes, pero no, digamos, no, estaban en el papel, pero ya no estaban vigentes. Entonces tenían que tener las precauciones de que si hacían torturas no fueran conocidas, ¿no? Obviamente que esto, a medida que se va consolidando el régimen y se entra en la guerra, todo esto se va a ir intensificando cada vez más y cada vez había menos controles sobre las torturas aplicadas a los enemigos políticos. Hablábamos al principio, Ricardo, de la influencia, ¿no? de tanto de la Gestapo como de las SS en la cinematografía. Hay una película que supongo que conocerán los oyentes y probablemente las nuevas generaciones más, que es esa La vida de los otros, en la que podemos establecer un paralelismo entre la Stasi, ¿no? La policía ya durante casi terminada la Guerra Fría, y la Gestapo. Quería preguntarte sobre cómo se vivía dentro de la propia ciudadanía alemana estas investigaciones, ¿no? No sé si tenían algún conocimiento o cómo se llevaba en la vida, digamos, de las personas corrientes. Es muy interesante e importante lo que preguntas, porque claramente hubo una gran continuidad entre el régimen nazi y el régimen de la llamada República Democrática Alemana, que colapsó en 1989, porque se sabe que una parte de los miembros de estos antiguos organismos de seguridad pasaron al nuevo régimen, y por otro lado hubo lo que podríamos llamar un acostumbramiento de parte de la población a estos mecanismos de control. Tanto en el nazismo como en el régimen posterior prosoviético, lo que va a haber es lo que se conocía como el autocontrol totalitario, es decir, se sabe que hay cuestiones que no se deben hablar, la vida personal tiene que ser lo más gris posible, y supone un control muy estricto de uno mismo en cuanto a sus relaciones y en cuanto a su desempeño como ciudadano, ¿no? Porque toda conducta podía ser interpretada como una señal de hostilidad al régimen. En cuanto al nazismo, significaba, por un lado, ocultar si se tenían raíces judías o cualquier vinculación con el judaísmo, o bien también ocultar si había miembros que tenían algún tipo de enfermedad terminal o algún tipo de discapacidad, porque esto era aplicable a la política de la eutanasia del nazismo. Y luego lo que pasaba es que, bueno, había toda una política de una gran persecución
y de este autocontrol totalitario, a tal punto que la Stasi fue uno de los sistemas policiales más completos que tuvo el bloque del Pacto de Varsovia. Prácticamente todas las personas tenían un dossier ya hecho sobre su conducta cotidiana y todos en algún momento habían denunciado o habían sido denunciados. De modo que fue muy difícil desarmar esto, porque estamos hablando entre el nazismo y el régimen marxista posterior, más de 50 años, o sea que estamos hablando de varias generaciones que pasaron por este tipo de situaciones. Se nos acaba el tiempo ya. Ricardo, no sé si quieres hacer alguna última anotación. Bueno, en el próximo capítulo vamos a ver cómo influyó todo esto en la vida de los niños, en la formación de niños y adolescentes, porque ahí sí hubo una clara política de adoctrinamiento, justamente pensando en la formación de una raza superior y absolutamente adoctrinada por el nazismo. Pues ese es el adelanto que Ricardo López Gotig nos deja como píldora, con ese regusto para volver una semana más aquí a Radio Sefarad y contar historias tan interesantes como la de hoy en Las edades del totalitarismo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Alejandro.